que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura. Parece que Gerard Piqué está pidiendo ayuda y necesita refuerzos para salir adelante de todas las acusaciones que le ha lanzado Shakira. Ya no solo a través de medios de televisión convencionales, donde muchos periodistas y colaboradores españoles se están empezando a posicionar a favor de el que fuese futbolista del Barcelona, sino también a través del streamer Ibai Llanos, quien esta vez se ha decantado por echarle una mano a su amigo antes que posicionarse a favor de la colombiana. Y es que al parecer El Jefe ha sido la canción más dolorosa para Piqué, y esta vez no porque esté hablando de su infidelidad, sino porque directamente lo acusa de ser un supuesto explotador, una persona que no paga a sus trabajadores tal y como no le dio la indemnización a Lili Melgar, la niñera que hizo el trabajo más importante y primordial dentro de la familia, cuidar de Sasha después de que nació y de Milan desde que tenía apenas 2 añitos. Y si eso no se valora, dice mucho del tipo de persona que eres y cómo valoras el cuidado de tus hijos. Se nota que Piqué está nervioso y por ello los platós de televisión se están inundando de gente atacando a Shakira constantemente, alegando que Gerard no tenía que pagar ninguna indemnización, pues fue la propia Lili quien se marchó por su propio pie a Estados Unidos, queriendo seguir los pasos de Shakira. Así que no tenía por qué indemnizarla de ninguna manera. Al parecer, Ibai Llanos también ha recibido este mensaje y esta petición de ayuda, o al menos eso ha parecido si nos dejamos llevar por la que ha sido la reacción al videoclip de El Jefe. Tal y como vemos en pantalla ahora mismo, Ibai aparece escuchando la canción y con un gesto bastante extraño en su rostro, muy diferente a las otras reacciones, cuando celebra las canciones de la colombiana hasta el punto de que hace escasos días lo vimos dándolo todo y cantando Te felicito en una discoteca de Barcelona, aunque en esta ocasión Ibai Llanos se ha mostrado de una forma completamente distinta. ¿Pero qué ha sucedido? Pues se dice que Gerard Piqué le ha pedido ayuda, pero nada está confirmado y cada uno puede sacar sus propias conclusiones, aunque la reacción del streamer al videoclip ha sido muy diferente a lo que nos tenía acostumbrados. Nada de vitorear a Shakira ni de bailar o decir que le encanta el tema, sino todo lo contrario. La respuesta, la reacción de Ibai Llanos referente al Jefe, ha sido ayudar a su gran amigo Gerard Piqué para así, de alguna manera, poder sacarle del agujero en el que estaba metido, porque de lo que le acusan es profundamente grave. Pero ojo ahí, pues como dice el dicho, nunca llueve sobre mojado, y es que estas acusaciones podrían irse también en contra de Ibai Llanos, ya que es socio de Piqué en la Kings League y en torno a dicho campeonato ha habido dudas acerca de cómo se está pagando a los jugadores, muchos de los cuales han dimitido al ver que les estaban pagando una miseria mientras los hartos cargos se estaban llenando los bolsillos y a ellos solo les daban las migajas, es decir, estaban hartos de que les obligaran a jugar por 4 duros y a prescindir del club en el que participaban hace años, y todo mientras los grandes socios se llenan las manos de dinero. Esta situación es un fiel ejemplo de lo que Shakira critica en su canción, donde vemos a un jefe que incluso se atreve a cenar sobre las cabezas de sus trabajadores y haciendo fortuna a su costa, por lo que narra una realidad muy evidente para muchas personas desafortunadas. Con esta canción, Shakira no solo retrata a Piqué, también retrata a la Kings League y a todos aquellos que quieren sacar dinero aprovechándose de otros, justo lo que estaría sucediendo en dicha competición. Pues la Kings League factura, pero este dinero no da de comer a toda esa gente que hace que compita cada semana y la mantenga en pie. Como podemos ver, la respuesta de Ibai Llanos, lejos de ser para humillar a Piqué, ha sido para defender a su amigo porque está a punto de quedarse sin respiración y necesita que alguien lo socorra. Y para ello, lo que ha hecho Ibai ha sido desmentir a todos los programas de televisión que han comentado las reacciones de Piqué, como es el caso del tuit en el que decía que a nivel mental está hecho un toro, mientras que Shakira recibía el Vanguard o el del Ave Fénix. Frente a esto, Ibai sostiene lo contrario y asegura que todos estamos muy equivocados, que no entendemos el contexto como si tuviéramos que entender las bromas internas que hay entre los dos amigos. Ahora viene. Hostia, pero esto es por lo de Ferran Torres, ¿no? Además utiliza Y es que según Ibai, lo del Ave Fénix no tiene nada que ver con Shakira, sino con la Kings League y sus futbolistas. Pero lo que llama la atención del famoso streamer español es que ha hecho caso omiso a las letras de Shakira y ha preferido hablar del Ave Fénix y burlarse de los medios de comunicación antes que hacer frente al mensaje social que lanza la colombiana.
Y todo lleva a pensar que se debe a los comentarios de futbolistas que aseguran que la Kings League mueve mucho dinero y que ellos no lo están viendo por ningún lado. Es decir, que la canción de El Jefe podría disparar directamente en contra de la Kings League, por lo que las defensas de Ibai Llanos podrían haberse activado, una persona que hasta ahora se ha mostrado muy educada con la barranquillera, cuyas canciones ha defendido hasta el fin. Pero sorprendentemente algo ha cambiado. Piqué necesita refuerzos. Y ha sido Ibai quien esta vez ha acudido a socorrerlo, diciendo que ninguno de los mensajes que se publicaron por Twitter tiene que ver con Shakira. Parece que el nerviosismo se apodera de los mandamases de la Kings League, y es que mientras Shakira factura y la familia de Melgar confirma los hechos, Ibai prefiere no mojarse en el tema, no reaccionar a la canción y defender a su amigo Piqué en un momento que probablemente esté sin fuerzas. Incluso bromea con que la próxima canción de Shakira podría estar dirigida a él, ya que había terminado con todo el clan Piqué. O sea, ¿te imaginas, tío, que nos mete un palo a Koi? A ver, que Shakira diga algo de Koi o algo de mí, hay menos de te diría de 0,2% de posibilidades. ¿Pero tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que la intención de Ibai era proteger a la Kings League o solo está echando una mano a su amigo? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos.